y poder retomar todo lo que toda la retroalimentación que se diga. Entonces, un saludo muy cordial para todos los docentes que están conectados en este momento. Un saludo especial desde el sistema de gestión de la investigación. El día de hoy vamos a continuar con nuestro Plan Nacional de Capacitación en Formulación de Proyectos. La sesión de hoy corresponde a la 9ª sesión. El día de hoy la temática correspondiente será características de los proyectos de investigación y los proyectos de inclusión social. Nuestros panelistas, la doctora Marta Cabrera, el doctor Nelson Latorre, serán las personas que nos van a hacer esa socialización. Como siempre, los vamos a invitar para que puedan levantar la mano cuando tengan preguntas o las registren a través del chat. Y de igual forma que en la segunda parte, los panelistas nos darán las indicaciones en la forma de diligenciar la rejilla y finalmente también puedan hacer la evaluación de la sesión del día de hoy. Bienvenidos todos. Doctor Nelson, quedamos a la espera del inicio de su parte. Bueno, doctora Irina, muchísimas gracias. Un saludo muy especial por tu gran apoyo en todo este proceso de cualificación nacional de la universidad. Un saludo a la doctora Marta Cabrera, quien hoy también nos acompañará con este proceso de orientaciones, pues que de hecho va a participar en muy buena parte de la sesión. Yo solamente voy a hacer una parte introductoria, voy a tratar de ser lo más concreto posible, en el sentido de que este tipo de formulación de proyectos pues obedece a unas dinámicas, ay, perdón, aquí la pantalla, ya, unas dinámicas, digámoslo, un poco alentadoras, un poco hacia el fomento de nuestra articulación con la comunidad. De hecho, aquí lo dice muy bien el objetivo de este tipo de proyectos de investigación más inclusión social, donde debemos contar con un equipo docente, administrativo, o sea, todos los estamentos académicos de la universidad, obviamente direccionados por nuestros centros, nuestros nodos, desde los grupos de investigación, para que, resalto mucho, aprendamos y empecemos a formular proyectos interactuando de manera muy positiva con las comunidades, ¿sí? ¿Para qué? Para que con ellos podamos priorizar necesidades, oportunidades, definir problemas, buscar nuevos retos, identificar cuáles son los verdaderos intereses que tiene la comunidad frente a su desarrollo, para que las propuestas que efectivamente se formulen pues tengan un propósito solidario, que sean activas, que sea proactiva la comunidad en su desarrollo y obviamente pues que garanticemos la calidad, el mejoramiento de la calidad de vida, de las condiciones de las familias en el país o en nuestros territorios, que es suficiente. Entonces, de hecho, así está definido en el Manual de Apropiación Social de Ciencia y Tecnología del Ministerio. Pero entonces voy a iniciar primero con una parte que le pusimos un nombre que dice hacia la ruta de la transdisciplinariedad en la investigación onadista. Esta es una propuesta que está en formulación y que queremos contársela a ustedes para efecto de que vayamos todos reflexionando sobre la importancia, sobre la necesidad, que la valoremos, si en realidad somos capaces o no, o si definitivamente de pronto no tiene sentido hacerlo, pero lo que estamos justamente evaluando desde el sistema y por eso queremos compartirlo hoy. Yo sé que algunos están familiarizados con estos conceptos, otros no tanto, pero igual pues voy a tratar de ser un poquito concreto en las definiciones porque este tema es supremamente amplio, gigantesco y denso por momentos, porque de hecho nace de la estructuración de lo que hoy en día se conoce como el pensamiento complejo, aunque suene a pleonasmo, pero el pensamiento complejo da la ruta para que se definan todas estas estrategias y es una ruta que nace desde las ciencias sociales, articulada con la física, con la química y con otra gran cantidad de ciencias naturales que dan cuenta de por qué esta necesidad. Pero bueno, eso es una historia supremamente larga. Entonces, en esencia, la transdisciplinariedad lo que busca es lograr una educación de cosmovisiones, donde sea mucho más clara
la relación que tenemos con la naturaleza y la relación que tenemos nosotros como seres humanos con los otros seres humanos, ¿sí? Porque aquí se ha perdido un poco, a veces, por momentos, este tipo de situaciones, tanto así que por eso tenemos comités de ética para que estén salvaguardando eh, 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 lo que hacemos en investigación, ¿sí? Entonces, en realidad es un enfoque muy reflexivo que nos va a permitir abordar problemas sociales y que nosotros sabemos que en la vida real todo es complejo. Otra cosa es que a veces vemos las cosas con algún carácter simplificista para algunas cosas o reducimos a ciertas variables o a ciertas categorías para facilitar los estudios, o sea, delimitamos. Pero aquí la invitación es un poco a que entendamos que los problemas sociales son altamente complejos, de altísima incertidumbre, y que en la medida en que logremos abordarlos de una manera cooperativa entre las diferentes disciplinas, donde nos ayudemos el uno al otro y nos podamos leer, que tengamos ese aprendizaje conjunto entre disciplinas, entre ciencias, porque a veces ni siquiera al interior de las mismas disciplinas nos leemos o el uno considera que el otro no sabe, ¿sí? Nos descalificamos. Entonces, ese es el gran reto, donde efectivamente todos nos podamos colaborar, pero el reto va mucho más allá. No solamente que al interior de la disciplina podamos comprendernos, o bueno, no comprendernos, leernos por lo menos, dialogar, y que esta, esta cooperación nos permita construir lenguajes dialógicos propios, específicos para cada necesidad, pero con actores no científicos, que esa es una de las dificultades que tenemos, o sea, con actores de la política, con actores de la sociedad, juntas de acción comunal, con la junta veredal, con nuestros vecinos, ¿cierto? O con otras universidades, que a veces somos un poquito lejanos a otros estamentos académicos. Entonces, esta es eh, un poco la lógica que queremos buscar. Entonces, como metodología del aprendizaje debemos tener en cuenta que hay unos principios muy profundos que debemos fortalecer, que es la vocación de servicio y sobre todo la solidaridad. Afortunadamente la UNAD, ustedes bien lo saben, desde que fue fundada, uno de los fundadores, el doctor Miguel Ramón Martínez, alto promotor y que en paz descanse, alto promotor de estos principios de solidaridad en la UNAD, poco a poco los hemos ido arraigando, transmitiendo a nuestros estudiantes y ahora con el Servicio Social Universitario, el SISU, los estudiantes han tenido la oportunidad un poco de acercarse más a su entorno, a su mundo. Entonces creo que vamos bien por esa ruta, hay que fortalecerla, hay que agigantarla, tenemos que vincularnos un poquito más, eh, comprometernos. Voy a mencionar de manera rápida los principios que nos propone Nicolescu, físico por cierto, sobre esto de la transdisciplina, que para poder hacer transdisciplina, ¿qué necesitamos comprender? Que hay múltiples niveles de realidad. Ustedes bien saben que cuando empiezan a hacer la ciencia había una comprensión de la realidad y de ahí en adelante hemos venido aumentando, mejorando y a veces como que entendiendo menos, porque entre más sabemos creo que menos entendemos, ¿cierto? Y sobre todo entender las relaciones. Entonces hay múltiples niveles de realidad, hay una lógica del tercero incluido y contempla también la complejidad como principios. ¿A qué hace referencia esto? Como les digo de manera muy rápida, cuando Nicolescu se refiere a que tenemos esos niveles de realidad, dice que tenemos unas formas de ver el mundo. Una es lo que sabemos de la naturaleza, de lo que percibimos, además de la realidad, ¿cierto? Y toda esa gran capacidad de percepción que tenemos frente a lo que nos pasa. Entonces, eh, son una cantidad de situaciones eh, éticas, morales, religiosas, sociales, políticas, son dimensiones que nos llevan a comprender la realidad de manera diferente a cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros somos cosmos, cada uno de nosotros somos mundo, cada uno de nosotros somos un propio universo. Entonces, ¿cómo logramos que la comprensión que tiene cada ciudadano medianamente se lea con la del otro? Ese es el gran reto. La lógica del tercero incluido nos dice pues que cada nivel de realidad de estos tiene su lenguaje propio, ¿cierto? Esto nos permite entender que podemos estar al interior y más allá de cada disciplina, porque cada una tiene sus propias dinámicas, sus propios lenguajes, pero que si logramos comprenderlos podemos leernos un poco más y obviamente lograr construir significados
sobre todo significados comunes entre los que hacemos ciencia o que creemos que hacemos ciencia y el que no hace ciencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo lográramos además alargar ese puente de diálogo hacia las disciplinas y hacia el que no hace ciencia, ¿sí? Entonces, y la complejidad, entonces, hace referencia a que, si bien es cierto, tenemos diferentes dimensiones para esta comprensión, diferentes niveles de la realidad, para la comprensión de lo que vemos, también es cierto que la complejidad implica que todos están entrelazados, entrecruzados unos con otros, es toda una estructura única de dinámicas, digámoslo, desde el punto de vista de la cosmovisión, de lo que nos sucede, de lo que somos, de la realidad. Bueno, entonces en este sentido, también nos dice el planteamiento de la transdisciplina, que es una combinación entre conocimiento científico y práctico, ¿cierto? Hay que dialogar, sobre todo entre diferentes actores y que tienen todos diferentes perspectivas, ¿sí? Es un poco para resumir la idea. Modos de hacer ciencia. Básicamente, la literatura científica nos da cuenta de que hay dos modos de hacer ciencia. Uno es el tradicional, donde tenemos los intereses científicos disciplinares, un poco el método reduccionista que aparece desde René Descartes, y que básicamente es el que moldea toda la dinámica científica que tenemos en el mundo, ¿cierto? Y hay un modo 2 que poco a poco se ha venido abordando, sobre todo por los profesionales de las ciencias sociales, que es la búsqueda de soluciones amplias, sólidas, robustas a los problemas sociales en contextos particulares, ¿sí? No es solamente que vamos a resolver una categoría de análisis o mirar el comportamiento de una variable, sino que se hace el esfuerzo por articular ideas, necesidades, problemas, y asimismo que las soluciones sean, digámoslo, amplias, pero sobre todo de alto impacto, de alta incidencia, que es lo que en últimas buscan estos proyectos, transformar las realidades, ¿sí? Esa es un poco la, la apuesta que tiene este modo 2 de hacer ciencia. Hagámoslo con la gente, para la gente, y transformemos esas realidades, ¿sí? Entonces, esta es la gran apuesta. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos que este modo 2, como bien lo mencionaba, de aquí empiezan a emerger unas nuevas situaciones, unos nuevos escenarios que dan cuenta de que tenemos unas estructuras organizativas heterogéneas y que nos encontramos con jerarquías planas, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos este tipo de escenarios, o sea, jerarquías planas significa que yo soy un igual con el que no es científico, ¿cierto? O sea, todos somos iguales, todos tenemos la misma capacidad, compromiso eh, y posición frente a la necesidad de formular bien un proyecto que garantice estudios adecuados, amplios y, como les digo, con resultados transformadores. Entonces, aquí viene la gran pregunta. Bueno, y si vamos a empezar a trabajar con el que no es científico, o como dicen algunos pensadores, con el Lego, ¿cierto? El que no hace ciencia, ¿la calidad científica qué? ¿Mm? Entonces, aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, muy responsables de que debemos considerar todas las consecuencias sociales de nuestra producción científica, ¿sí? Porque vamos a tener un control muy diversificado de la realidad, control entre comillas, porque pues este modelo tampoco da cuenta, este modo 2 tampoco da cuenta de la dinámica del modo 1 que siempre buscó eh, el control, la predicción, ¿cierto? Un poco lo que pasa con los modelos un poco matematizados que tenemos para hacer ciencia, controlar. ¿Sí? La variable da datos exactos, ¿sí? Entonces aquí no pasa eso. Entonces, por un lado, podríamos pensar que la calidad se podría perder si no está sujeta a revisión por pares expertos, eh, pues porque no se trata de un tema de buscar la excelencia científica, ¿sí? Pero sí se le apunta a la calidad porque nos lleva a que comprendamos y a que vivamos de una manera mucho más profunda qué es la responsabilidad social. Ya lo había mencionado hace un momento.
Entonces, es todo ese gran valor social que integramos a lo que hacemos desde el punto de vista de ciencia articulada con los que no hacen ciencia y que efectivamente aquí nos podamos ahora hacer unas preguntas donde, venga, los comités de ética, que de hecho tenemos que conversarlo con los miembros del comité de la universidad. Yo sé que ellos son muy abiertos a este tipo de escenarios y lo comprenden muy bien. Entonces, ¿será que el comité de ética se encargará de los aspectos que tradicionalmente ha revisado y que nos ha acompañado y nos ha orientado? ¿O será que ahora este tema de la responsabilidad social en lo científico también se debe abordar eh, y que nos dé unos criterios un poco más precisos frente a nuestra actitud en este tipo de proyectos de investigación? Es una pregunta que todavía está ahí sobre la mesa. Como les digo, todo esto está en discusión, en contextualización apenas, y lo vamos a revisar obviamente porque bien sabemos que hacer una investigación de este tipo implica, miren ustedes por ejemplo, los precursores de esta participación, este tipo de acciones implican alto componente de trabajo de campo, ¿cierto? O sea, estar con la gente, a formular con la gente, ejecutar con la gente y resolverle para la gente. ¿Sí? Entonces esto tenemos que pensarlo porque no es simplemente formular el proyecto y me dieron 10 horas, pues, ¿cierto? Hay que ver a qué tipo de convocatorias podemos presentar, radicar una propuesta de este orden, con qué equipo de investigación lo voy a hacer, cómo se van a articular las escuelas, qué pasa si una de las 4 escuelas con las cuales yo quiero trabajar no va a aprobar el proyecto y los otros 3 sí. Entonces es una cantidad de preguntas que tenemos que ir resolviendo, que tenemos que ir abordando para darle una lógica, digámoslo, a la parte ejecutiva de los proyectos, ¿cierto? Entonces, con estos precursores hemos dado pasos importantes en los últimos años, en los últimos tal vez 100 años, de hacer ciencia. Entonces, aquí, ya para ir cerrando un poco la idea, es que tenemos un contexto donde es necesario ecologizar todo lo que hacemos, ¿sí? Desarrollar ese servicio solidario, desarrollarlo, a comprometernos, apropiarnos. Ya se empezó con el SISU, la UNAD desde su, como le decía, desde su fundación, lo viene haciendo con acciones diversas. Ahora el SISU es tal vez el instrumento más fuerte, más sólido que se ha creado, está articulado al currículo de hecho, y permite la interacción del estudiante y de algunos docentes. Pero ¿dónde estamos el resto? ¿Cierto? Entonces aquí es donde necesitamos ser más protagonistas en la visión social y solidaria de lo que hacemos desde nuestros proyectos de investigación. Lo difícil está en que tenemos un contexto complejo, difícil de abordar, donde hay unas relaciones de poder globales, en la misma ciencia incluso. Hay prácticas, preferencias muy particulares que tiene cada grupo de interés. Tenemos unas normas y hay unas regulaciones a veces que tampoco son normativas, que no sabemos hasta dónde nos pueden afectar o frenar o no permitir que avance este tipo de desarrollos. Por ejemplo, bien sabemos que hay territorios hostiles en muchos sentidos, donde no podemos hacer este tipo de intervenciones, tristemente, ¿cierto? Hay que tener cuidado de todos estos aspectos y sobre todo que tenemos unas tecnologías que evolucionan a la velocidad del rayo, las infraestructuras a veces no son las más adecuadas, en algunos momentos sí, pero también tenemos unos saberes ancestrales que no podemos dejar perder y que tenemos que aprovechar en el buen sentido de la palabra para que entre todos podamos construir soluciones, ¿sí? Entonces, este es como el gran escenario que tenemos para enfrentar esta dinámica y por eso es que eh, tenemos que incentivar ese diálogo horizontal, ¿cierto? Eh, donde entendamos que un proyecto transdisciplinario es tanto un proyecto científico como proyecto social, ¿sí? Entonces, si de pronto entendemos un poquito, de pronto con claridad qué es un proyecto científico, ahora tenemos que darnos la pela de entender qué es un proyecto social. Tenemos que desarrollar unas competencias personales y grupales. Tenemos que combinar ese conocimiento de la ciencia, de las disciplinas, de esas interacciones entre varias disciplinas y de esas disciplinas con la sociedad, ¿cierto?
y obviamente pues ir mejorando, como bien lo estamos haciendo. La UNAD, de hecho, pues ustedes bien lo saben, ya desde hace un año, más de un año, viene estructurando una cantidad de propuestas, entre ellos pues la Vicerrectoría de Innovación y de Emprendimiento, que cada vez está más sólida con sus políticas, sus estructuras, su organización, y que poco a poco vamos apropiándonos de estas capacidades que estamos instalando en la universidad. Finalmente, tenemos que, de estos proyectos, básicamente, ¿qué tenemos que buscar? Pues respuestas innovadoras que sean aplicables a cada territorio. Necesitamos nuevos amigos, nuevos aliados, generar nuevas preguntas de investigación. ¿Por qué? Pues porque las vamos a formular con otros actores que nunca habían estado sentados a la mesa con nosotros formulando y ejecutando los proyectos, ¿cierto? Entonces necesitamos abrirnos en nuestra actitud, en nuestra mente, y por eso necesitamos cualificarnos, ¿sí? Necesitamos cualificarnos eh, para tener una actitud mucho más abierta al diálogo, como les digo, interdisciplinar y transdisciplinar, mucho más allá de lo que dialogamos en las disciplinas, ¿no? De lo poco que dialogamos con las disciplinas. Tenemos que ser muy críticos de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, cómo podemos mejorarlo, etcétera. Ser muy conscientes de nuestro altísimo grado de corresponsabilidad que tenemos frente al desarrollo, frente al mundo. Tanto así que por eso la UNAD aprobó en el primer Comité Nacional de Investigaciones de este año, en cabeza del señor rector, que la convocatoria, las dos convocatorias que hay para este año, una que ya cerró y la otra que sigue en agosto, la convocatoria 010, le apunte al fin de la pobreza. No tanto porque sea un objetivo de desarrollo sostenible aprobado por el mundo, avalado por el mundo, sino que pues, es un compromiso de esos principios solidarios y ese espíritu de servicio que queremos fomentar en la universidad, y que si de alguna manera logramos contribuir al fin de la pobreza, pues estaríamos sintiéndonos muy bien servidos frente al compromiso que tenemos para con el mundo, para con nuestra sociedad, pero haciéndolo desde nuestros territorios y con las personas del territorio, con el actor político, el actor social, etcétera. Entonces, esto implica tener un altísimo compromiso frente a este quehacer investigativo, ¿sí? Bueno, entonces, hasta acá básicamente era la presentación que yo les quería hacer. Agradezco mucho, igual sigo acá pendiente, le voy a dar la palabra a la doctora Marta Cabrera, nuestra líder del Sistema de Gestión de la Investigación en la zona Centro-Sur. Entonces, doctora Marta, muchas gracias, bienvenida. Bueno, muchas gracias, doctor Nelson, compañera Irina, por toda esta logística que ha permitido el que el día de hoy nos acerquemos como Sistema de Gestión de la Investigación. Y a propósito de las nuevas apuestas que hay en materia de política de ciencia, tecnología e innovación con enfoque de apropiación social del conocimiento, y lo que a su vez ha comprometido ciertas vinculaciones conceptuales respecto del reconocimiento de este enfoque ya en la política que aplicada a lo que es la medición de grupos y categorización tanto de grupos como de investigadores a propósito del enfoque de apropiación social de conocimiento, y que nos permite desde este momento también empezar a contextualizar el por qué la UNAD, si bien venimos en toda su historicidad de 40 años adelantando esa transversalidad de la aplicación de lo que es el valor de la solidaridad a propósito de esa inclusión que procura en nuestro sistema educativo, nuestra apuesta curricular, nuestro modelo de enseñanza y aprendizaje mediado en e-learning, y todo lo que en últimas viene ahora a definirse dentro de esta política que nosotros estaríamos de alguna manera ya con una trayectoria amplia en el ejercicio, pero que de alguna manera igualmente estaríamos como sistema de gestión de la investigación diciéndole a la universidad y al país, mire, nosotros traemos esta trayectoria, pero igualmente acogemos el contexto de política que hoy nos convoca el país. Desde la política, entonces, la política pública que ustedes observan es reciente, con la resolución 0643 de marzo de 2021, pues hay unos principios rectores básicos que buscan justamente la democratización de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y cuando hablamos de la democratización, y cuando tuvimos la oportunidad de leer esos documentos iniciales de la apuesta de esta política, que nos fue compartida igualmente por el Ministerio de Ciencia para que hubiera esa
contribución de todos los actores de la sociedad a esta política, se nos indicaba que los actores de la política para lograr la democratización, pues trabajaba o definía mejor los actores de la ciencia, y decía que entre los actores de la ciencia no solamente estaban quienes académicamente habían fortalecido un currículo y habían definido una línea disciplinar y que sumaba igualmente a una línea de investigación, que esa era como la única ruta de poder pensar a los actores de ciencia, y ampliaba más a este concepto de actores de ciencia a los diferentes actores de la sociedad, reconociendo los saberes que las diferentes comunidades desde sus acciones históricas, desde sus ancestralidades o simplemente desde sus prácticas profesionales y de la interacción con la comunidad podrían estar aportando a ese relacionamiento en función del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, desde aquí se busca generar condiciones de acceso a esa participación. De alguna manera, como lo planteaba hace un momento el doctor Nelson, pues venimos mejor de una tradición occidental del desarrollo de la ciencia, donde tenemos una única ruta de afirmación de la misma a través del método científico. Ahora se nos está diciendo que no es solamente el método científico, sino que hay que hablar de métodos participativos. Y en este contexto, igualmente se nos está diciendo que nosotros como institución desde el sistema de gestión de la investigación, pues ya tenemos una apuesta de proyectos de extensión y responsabilidad social en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, desde aquí, ¿qué estamos planteando? Se están diseñando y se están desarrollando programas y proyectos de extensión en ciencia, tecnología e innovación, y desde aquí estamos nosotros apostando ciertas soluciones a esas especificidades en territorio. Este ejercicio que adelanta el sistema de gestión de la investigación se articula a los que viene adelantando la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria. Encontramos entonces desde la VIDER una apuesta que compromete los conceptos de inclusión social, desarrollo regional y proyección comunitaria específicamente. Y desde esta articulación entonces nace lo que nosotros estamos trabajando hoy como proyectos de investigación más inclusión social. Entonces, ¿qué encontramos nosotros a continuación? En articulación ya con lo que tiene que ver la apuesta de ciencia, tecnología e innovación, que está con enfoque a apropiación social desde el modelo de medición de grupos y de investigadores para la categorización de los mismos, pues encontramos que hay 4 ejes que permiten afirmar el enfoque a apropiación social desde 4 procesos. Hay un proceso que tiene un fin, que es el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social, uno más que tiene que ver con la generación de insumos de política pública y normatividad, otro que compromete el fortalecimiento de cadenas productivas y uno más que trabaja en función del relacionamiento con los centros de ciencia y grupos de investigación. Vamos a ver entonces cada uno de ellos en qué consiste. Iniciamos entonces con el que se trabaja en procesos para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social. En este sentido, nosotros estamos identificando el escenario que compromete, de un momento que se me redujo la presentación. Estamos reconociendo nosotros aquel que tiene que ver con la interacción y la co-construcción, participación con las comunidades. Y básicamente aquellos ejercicios que nosotros estamos identificando en relación con la comunidad, aquellos que mejoran las prácticas sociales. Y en este punto es importante empezar a entender qué es eso de fortalecer aquellas prácticas sociales en comunidad. Entonces, básicamente estamos hablando de una cualificación de una actividad social a partir del uso, valoración, gestión, producción y aplicación de saberes y conocimientos científicos y tecnológicos. Entonces, cuando estamos haciendo ese reconocimiento de ese fortalecimiento, pues es necesario empezar a reconocer a qué le estamos apostando cuando hablamos del fortalecimiento de la práctica. Y en ese sentido estamos reconociendo o empezando a observar cuáles son aquellas acciones educativas que tradicionalmente están en un contexto educativo o en un contexto cultural o en una práctica como tal que compromete esa forma de ser, de hacer, decir y actuar de la comunidad en particular. Entonces, cuando estamos hablando de una cotidianidad que está ya algo así como enraizada,
que se constituye como práctica comunitaria, es allá donde llegamos y empezamos a dialogar obviamente con ellas para que asimismo se genere como esa conciencia de esa práctica y desde allí empezar a reconocer si efectivamente la comunidad siente que necesita mejorarla o no, porque aquí hay una práctica importante en términos de investigación, y es que nosotros debemos superar el paradigma de no llegar a transformar, como si la comunidad necesitara de la transformación que nosotros estemos pensando desde acá para ellas. No, la idea es que con ellas se empiece a verificar hasta qué punto esa práctica que ellos tienen, cultural, educativa o de cotidianidad, efectivamente se constituye en algún momento, en alguna oportunidad para mejorarla, en alguna oportunidad para hacerla, llamémoslo, más productiva, aunque en estos conceptos, pues, la producción no tiene que estar pensada en función de lo que significa el desarrollo en sí mismo, sino efectivamente en la mejora de algunas condiciones de vida en pro de ese buen vivir para la comunidad. Entonces, en ese sentido lo estamos hablando, y en ese aspecto, pues las soluciones de tipo científico y tecnológico lo que deben es llegar de manera concreta a mejorar esas problemáticas planteadas. Ojo, reconociendo que cuando hablamos de mejorar o de transformar, pues no se trata de un ejercicio que estemos nosotros acá objetivando la comunidad y entonces nosotros somos los que decimos qué es lo que la comunidad necesita transformar, no, sino que en conversación, en diálogo, en interacción con la comunidad, pues serán ellas las que efectivamente logren la conciencia qué es lo que necesitan para poder estar en una mejor condición de vida o en un mejor vivir. Entonces, esto es lo que nosotros hablamos de apropiación social de conocimiento, y vale aquí acotar un elemento que nos han estado permanentemente consultando respecto de los semilleros de investigación. Como antes que se definían estrategia pedagógica, ahora pasan a ser proceso de apropiación social de conocimiento. ¿Por qué? Por la misma constitución de definición de esta apuesta de proceso de apropiación social, que tiene que ver con esa práctica educativa institucional con la que nosotros estamos velando por un interés específico educativo, que es justamente fomentar la investigación formativa. Por lo tanto, ya se están definiendo aquellos lineamientos del procedimiento de semilleros de investigación que se ajusten justamente a esta estrategia pedagógica como un proceso de apropiación social con enfoque, en este caso, de investigación formativa. Muy bien, entonces pasamos al proceso de apropiación que compromete la generación de insumos de política pública y normatividad. En este punto vale tener en cuenta que si bien nosotros estamos hablando de aquellos elementos que permiten justificar, reconocer o modificar, dar apuestas por aquellos elementos que permitan actualizar y hacer visible algunas necesidades puntuales de la comunidad en materia normativa o jurisprudencial del país, pues entonces en este enfoque lo que se busca es aportar elementos de contextualización que argumenten sobre el tema específico de interés público respecto de la normativa y jurisprudencia del país. Entonces, aquellos elementos que nosotros estemos identificando como que no son equitativos, como que están aportando a la división en lugar de la inclusión, que aquellos que están permitiendo es el desconocimiento en lugar del reconocimiento de ciertos actores de la sociedad, y que están fomentando es la desigualdad en lugar de la equidad. Entonces, todos esos elementos son los que se están convocando a que sean revisados con la comunidad. Si bien, por ejemplo, desde la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas se puede estar atendiendo este proceso en particular, pues de todos modos, cada que estemos adelantando esos análisis, qué bueno que lo adelantemos igualmente con las comunidades que son las directamente implicadas, afectadas o beneficiadas con determinadas apuestas, lecturas e interpretaciones de la normativa, y que desde allí se pueda observar qué necesidades puedan estarse dando de actualización y, por qué no, de sometimiento para que sean considerados a través de los diferentes actores que comprometen las acciones de decisión por parte del Estado, ya sea la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los tribunales superiores y demás, que a su vez pues permitan justamente esa toma de decisiones jurídicas versus las apuestas de argumentación que nosotros estemos justificando en relación con la comunidad y la lectura de la jurisprudencia, pues desde ese contexto de realidad que ellas son y conviven permanentemente. El otro proceso tiene que ver con el fortalecimiento de cadenas productivas.
En este sentido, estamos hablando ya pues algo así como, de alguna manera también los procesos nos dicen a qué áreas de conocimiento de alguna manera se están dirigiendo, pero aunque se está trabajando, por ejemplo, mencioné ciencias jurídicas y políticas porque estábamos hablando del aporte normativo dentro del proceso que compete esta área, y ahora estamos hablando de aquella que podría estarse dirigiendo estrictamente a la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Sin embargo, no olvidemos la introducción de la presentación del día de hoy que nos está convocando a la transdisciplinariedad. ¿Y por qué lo estamos planteando desde allá? Porque si bien hay algunos referentes, llamémoslo desde la disciplina, desde la parte normativa, desde la parte de contable, administrativa, etcétera, no estamos recurriendo a que nos volvamos disciplinares, sino que tiene que ser la parte interdisciplinar, toda vez que estamos convocando a que estos ejercicios sean de análisis en contexto, de análisis en territorio, de análisis con comunidad, en diálogo con ellas, en cooperación y colaboración con las comunidades, para que haya realmente pertinencia de lectura de los problemas que estamos identificando con la comunidad. Entonces, ahorita, teniendo en cuenta estos elementos como proceso y cómo se contextualiza igualmente ese aspecto disciplinar con relación a la lectura de problemas de contexto en comunidad, pues estaremos viendo más adelante cuáles serían aquellos elementos que se vuelven constitutivos en la formulación del proyecto de investigación, para que a su vez este ejercicio no se me quede como disciplinar, sino que efectivamente trascienda a la comunidad. En este sentido, entonces, ya desde el punto de vista de las cadenas productivas, ¿en qué estaríamos adelantando ese elemento de apropiación social de conocimiento? Estrictamente en que nosotros podamos, a partir de un proyecto de investigación con la comunidad, estar fortaleciendo o estar adelantando alguna varianza, alguna mejora dentro de la cadena productiva, ya sea a nivel de insumos, a nivel de producción, a nivel de la relación cosecha-coproducción, en alguna etapa de almacenamiento para mejora del mismo. Ahí entra, por ejemplo, el tema de la química, el tema de la biología, el tema incluso de la ingeniería de alimentos para el tema de almacenamientos, el tema de transportes, logística, servicios, y asimismo estar logrando entonces ese fortalecimiento técnico y el mejoramiento en términos de rendimiento y calidad de la cadena productiva en sí misma. Y esto a su vez, cuando hablamos de insumos limpios o cuando hablamos de aportes orgánicos, pues eso también trasciende incluso a la oportunidad de comercialización a nivel internacional, si se logra un mejoramiento de cadena productiva de este nivel y se estarían aportando elementos de innovación. Finalmente, tenemos el trabajo conjunto con centros de ciencia y un grupo de investigación. En este ejercicio, por definición, estamos hablando de aquellos grupos que ya han traído una trayectoria de interacción con la comunidad, para que ellos puedan en ese ejercicio lograr aprendizajes conjuntos, pero que ya tradicionalmente han sido reconocidos como abiertos al público. Y se reconocen básicamente 4 tipologías, es decir, no se trata de pues que nosotros vamos a crear un centro de investigación como tal, o un centro como los que nosotros adelantamos acá en la universidad, sino que ya hay 4 tipologías concretas que han sido definidas desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que en este momento comparto, porque la invitación sería en ese ejercicio de interacción de alianzas, si estamos interesados en lograr apropiación social de conocimiento en relación de centros de ciencia y un grupo de investigación, pues estamos nosotros abocados a establecer esos relacionamientos con bioespacios, acuarios, jardines botánicos o zoológicos. Estaríamos con espacios para las ciencias exactas, físicas, sociales y tecnología en el marco de los museos, museos de ciencias exactas. Estarían los planetarios y los observatorios, que pues sabemos que en Colombia son muy contados estos escenarios. Están los espacios de construcción ciudadana que tienen que ver con los markers, talleres ciudadanos, que eso los podríamos estar creando como productos de ciencia, tecnología e innovación. Y están los espacios mixtos, centros interactivos, museos de historia natural y los parques temáticos que estarían constituyendo esta tipología. Muy bien. ¿Cuáles son entonces esos componentes integradores que ya empezamos nosotros a aterrizar toda esta denominación a los proyectos de investigación como tal? Bien, para nosotros poder llegar a estas consideraciones de los componentes que se definen dentro de la tipología de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación, vamos a tener en principio la participación ciudadana en ciencia, tecnología e innovación, como ya se ha reiterado de manera permanente. Pero en este caso lo que estamos nosotros abocando con esta participación ciudadana es que se dé el intercambio de opiniones, visiones,
informaciones entre los diferentes grupos sociales y desde ahí poder estar generando esos espacios de diálogo que permitan identificar igualmente las problemáticas y desde estas problemáticas pues llevarlos a ese lenguaje en relación con la ciencia para que puedan delimitadamente, pero con contexto de territorio, poder formalizarse como un proyecto de investigación, pero que a su vez como proyecto de investigación no es una apuesta de intervención por parte del grupo de investigación o de los investigadores, sino que ha sido ante todo un ejercicio de diálogo el que ha permitido la identificación y definición de esa problemática. Entonces, en este sentido, vale la pena expresar algo para que empecemos a definir algunos elementos de claridad. Cuando nosotros empezamos a plantear estos lineamientos para poder afinar igualmente lo que significan los proyectos de investigación más inclusión social en la universidad, pues empezamos a observar bueno, qué pasaba con todos los proyectos de investigación en los que estaba la comunidad de alguna manera vinculada a los proyectos de investigación. Y resulta que desafortunadamente no podríamos evidenciar en la formulación del proyecto que efectivamente la comunidad está vinculada porque a pesar que hablamos, por decir algo, de la comunidad rural de Misac, en el municipio de Silvia, en el departamento del Cauca, que se adelantó un proyecto educativo en interacción con ellas, a la hora que nosotros estamos formulando, la formulación apareció como si hubiera sido de intervención, como si hubiera sido de auscultar, de indagar, de un reconocimiento más de ciertos elementos, pero para apropiación de alguna manera objetiva en el que la población fue el objeto de estudio, más no fue resultado de una interacción con la comunidad, a pesar que sí se había dado esa interacción. Entonces, la situación que se viene empezando a identificar es la forma como nosotros vamos a empezar a formular nuestros proyectos en los que efectivamente se evidencie que la interacción con la comunidad sí se dio, que se evidencia en el proyecto, porque desafortunadamente, como les digo, las interacciones posiblemente se han estado dando, se han conversado con ellas, porque de lo contrario, pues tampoco podríamos solamente desde la teoría plantear que hay un problema in situ. Hay proyectos de esa condición en las diferentes escuelas, pero la forma como se planteó en ningún momento dice que la formulación del proyecto tuvo comunicación, participación, bajo qué estrategia con la comunidad para justamente llegar a esa formulación de problema. Entonces, allí empiezan ya algunos de los componentes integrales necesarios para que nosotros empecemos a observar cómo estamos formulando esos problemas, las justificaciones, incluso entre los objetivos deberá aparecer uno que tenga que ver con cómo se va a dar la transferencia de conocimiento a la comunidad y que no solamente ya es con la ponencia, sino que haya efectivamente una serie de talleres, de acercamientos previos durante y al cierre del proyecto que se va a hacer. Entonces sí es importante que lo tengamos en cuenta, que nos referimos con eso de participación ciudadana. En cuanto a comunicación de ciencia, tecnología e innovación, pues estamos hablando necesariamente de construcción de contenidos y desde esa construcción de contenidos pues estamos hablando de los diferentes formatos posibles que podamos nosotros tener en cuenta, cuáles son las condiciones de la comunidad para asimismo ofrecer los diferentes formatos a través de los cuales podamos allegar los contenidos resultados de la investigación o cómo van a avance esos diferentes procesos de investigación, incluso cuáles son los lenguajes. Si eso es una comunidad altamente visual, pues cuáles van a ser aquellos recursos que vamos a emplear para que, haciendo énfasis en esa habilidad comunicativa de la comunidad respecto de lo visual, que es un ejemplo, pues podamos allegar específicamente en un contexto, en un formato específico, ese contenido particular de la comunidad, dependiendo pues de cuáles sean los actores que están siendo parte y formando de manera activa esa consolidación del desarrollo metodológico en cuanto a comunicación de la ciencia, tecnología e innovación en contexto. En cuanto al intercambio de conocimiento y diálogo de saberes, pues van a haber diferentes estrategias, porque básicamente lo que se propone en este punto es apoyar el diseño e implementación de estrategias de apropiación social del conocimiento, que de alguna manera están en asocio con la comunicación de ciencia, tecnología e innovación. Solo que ya como producto nos va a quedar allá instalado, ya lo otro es cómo nosotros vamos a empezar a intercambiar con la comunidad ese conocimiento de saberes y poder lograr esos procesos de sistematización de los diálogos que a su vez se van a constituir como en uno de los insumos resultado de la investigación. Por eso es que al cierre de todos los procesos de metodologías participativas siempre se genera una sistematización. ¿Por qué? Porque la sistematización de alguna manera recoge como esa huella dactilar que comprometió el proyecto. De alguna forma igualmente
hablo de huella dactilar porque cada proceso con comunidad será totalmente distinto. Que bien se pueden hacer estudios comparados, etcétera, o llevar una metodología que fue aplicada en determinado contexto, llevarlo a otra, pero a pesar de llevar la metodología, se va a requerir en diálogo con la comunidad determinados ajustes, respondiendo pues a las determinadas necesidades de la comunidad. Entonces, cada metodología y cada sistematización se va a constituir algo así como en una huella dactilar del grupo comunitario o de la sociedad con la que se logró ese intercambio de conocimientos. Y desde allí se generan entonces esas condiciones de equidad y respeto por la comunidad. No se trata de llegar a imponer o con el pretendido de dar solución a través de procesos de intervención, porque estos serían algo así como que los términos que tienden a ya no ser frecuentes, incluso desaparecer a la hora de formular un proyecto, sino que estrictamente estemos hablando permanentemente de intercambio, de diálogos, de interacción, de cooperación, de colaboración, incluso de discusiones, negociaciones, que es lo que compromete justamente el intercambio de conocimiento, de saberes. Y desde aquí, pues entonces, todo lo que compromete responsabilidad social, responsabilidad de transferencia de conocimiento, todo lo que tiene que ver con los diálogos, la innovación social, pues están advirtiendo precisamente la importancia de comprender el conocimiento en términos de cooperación y de colaboración de manera conjunta entre las comunidades, donde los pares vamos a ser todos, ¿no? No vamos a necesitar de un par externo que nos esté habilitando ese conocimiento. En cuanto a gestión de conocimiento, vamos a tener en cuenta todo lo que supone la formación de capacidades en la generación de mediaciones entre ciencia, tecnología e innovación. Desde allí, ¿qué es lo que estamos reconociendo nosotros? Que básicamente estamos pensando en estudios sociales de ciencia, que estamos pensando en gestores de política pública, que estamos pensando en diseños de instrumentos de medición que permitan comprender esas complejidades de la sociedad. Esa comprensión que es amplia, que debe ser periódica, que debe ser diferenciada y que debe ser sistemática. Entonces, estas cualidades o estas características, ¿a qué nos están llevando igualmente? Que cuando nosotros estemos pensando en procesos de transferencia de conocimiento, ya no estamos pensando solamente en aquel taller donde yo invité a la comunidad para decirle cuáles fueron los resultados de la investigación, o no estamos pensando en el evento científico donde yo voy con una ponencia y entonces presento igualmente los resultados, los avances, o dependiendo de la apuesta que se esté queriendo comunicar a través de ese evento. Ya la transferencia de conocimiento está comprometiendo a la comunidad a lo largo de toda la apuesta de investigación, porque se espera que efectivamente la transferencia garantice la sostenibilidad del proyecto, que es otra de las características o condiciones de los proyectos de investigación. De hecho, la convocatoria 890 que pasó abierta por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tenía este enfoque de apropiación social de conocimiento como uno de los condicionantes, y tan fue así que a la hora de adelantar los puntajes y tomar las decisiones para generar esa diferencia de puntaje para finalmente quienes ganaban en caso de empate, el factor que influyó directamente en ese tipo de apuestas fue lo que comprometía la gestión de conocimiento para apropiación social, es decir, cuáles apuestas realmente estaban generando transferencia de conocimiento y de ellas cuáles estaban garantizando la sostenibilidad. Sostenibilidad no referida solamente en dejar equipos a la comunidad, porque eso no es apropiación social ni transferencia, sino que realmente a lo largo del proyecto y a lo largo de la aplicación metodológica, cómo comprometieron a la comunidad en el uso de esas herramientas, de tal manera que cuando el proyecto y los investigadores salieran y se diera con acta de cierre, pues efectivamente la comunidad no simplemente se quedara con el recurso, con el material o con los insumos, sino que efectivamente ellos supieran qué hacer con cada uno de esos insumos, materiales y recursos. Entonces, esos son los elementos que entran en juego cuando hablamos de gestión. Y finalmente, la lectura de entorno para medición y seguimiento. Entonces, en este punto estamos hablando estrictamente de aquellos elementos que, además, a partir de la problemática, pues están identificando estrictamente cuáles comprometen esa acción in situ, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista geográfico. ¿Qué está diciendo en este sentido? Que si vamos a emplear
algún elemento económico o de mejora de economía que efectivamente tenga que ver con esas necesidades económicas de la comunidad, no con lo que yo estoy viendo acá como pobreza o lo que yo estoy viendo acá como desarrollo, sino lo que ellos efectivamente están considerando como mejor vivir desde el punto de vista que leemos nosotros desde la economía. No vamos a llegar a intervenir, sino efectivamente que una lectura de contexto permita el reconocimiento de esa cultura, de esos diálogos, de esas incluso palabras con las que ellos nombran las cosas, cómo se relacionan en su contexto, entre ellos mismos y las cosas, entre ellos mismos y la comunidad, para que podamos ser pertinentes a la hora de formular el proyecto desde, si bien reconociendo la terminología de ellos, esto como de alguna manera traduce lo que en formulación de proyecto pudiera estarse dando y que no genere pues como esa enajenación por parte de la comunidad. ¿Cuáles van a ser entonces las evidencias que tiene el proyecto de investigación como componentes en la formulación de la propuesta? Continuamos a la otra diapositiva, por favor. Entonces, los elementos de los proyectos de investigación más inclusión social, tenemos como primero la vinculación de la comunidad en la formulación de las propuestas. En este tema de vinculación a la comunidad, como lo hemos planteado, solamente voy a indicar que es importante que a lo largo del planteamiento del problema y en la metodología se esté evidenciando que efectivamente se están planteando aquellos indicadores que comprometen la interacción con la comunidad. ¿Cuántas personas van a ser directamente afectadas? ¿Cuántas personas van a ser indirectamente beneficiadas del proyecto de investigación? Y en ese sentido lo que se busca es poder identificar ese escenario previo de intercambio de conocimientos para poder observar cuáles son las perspectivas, cuáles son las experiencias que la comunidad ya trae, ha tenido respecto del proyecto, porque esos antecedentes de alguna manera son los que después van a permitir justamente la sostenibilidad del proyecto. Y desde allí se pueda lograr la identificación de esas problemáticas que sean efectivamente reales, que sean realmente significativas para la comunidad. No es que vayamos a llevar, por ejemplo, unas cuantas vacas como solución productiva a un determinado grupo de comunidad campesina y resulta que para ellos el tema de las vacas no es algo de interés, sino que para ellos el interés es de tema con gallinas, por decirlo de alguna manera, y efectivamente se han dado proyectos de esa índole, donde ellos terminan finalmente matando la vaca, comiéndosela en un festín, y después de la lectura desde afuera es que esta comunidad realmente no sabe aprovechar las oportunidades. No es que no sepa aprovechar las oportunidades, es sencillamente que no hubo una clara lectura de contexto, por un lado, y por otro lado, realmente no se dio la vinculación de la comunidad a la hora de leer sus propias necesidades, por lo tanto se planteó una solución que no era realmente la solución a la problemática de la comunidad, porque la lectura de la problemática nunca se dio. Entonces es necesario evidenciar la vinculación de la comunidad en este tipo de formulaciones y desde allí ser explícitos en la descripción de las jornadas que permitieron los acuerdos, que permitieron identificar como esa lluvia de problemas, cuáles fueron las causas de esos problemas, lograr esa concertación y planeación en la que se dio el diseño finalmente de ese plan de trabajo y desde ahí pues ver cómo con la comunidad se logran esas tomas de decisiones frente a temas relevantes que van a comprometer el proceso de investigación, incluida la metodología. Y desde ahora pues empezar a decir que entre los objetivos deberá aparecer justamente uno que comprometa cómo se estarán dando todas las fases que tienen que ver con la transferencia de conocimiento. Estos elementos pues deberán estar en el tema de planteamiento del problema y algunos elementos tendrán que estar también en la metodología. En cuanto a la caracterización de los actores, es importante realizar una identificación, vinculación activa del desarrollo de cada uno de los actores que van a estar aliados en el desarrollo de la investigación, cuál va a ser nuevamente la población afectada, la beneficiada. Igualmente, empezar a identificar si efectivamente estamos ante una población vulnerable, en qué consiste su vulnerabilidad, si estamos ante una población que está en condiciones de desigualdad, cuáles son aquellos accesos que tendría posibilidad para que ellos igualmente superen esa desigualdad en consonancia con la desigualdad identificada y desde allí poder identificar igualmente cuáles podrían ser esos diagnósticos participativos. Desde aquí entonces estamos hablando nuevamente de esas metodologías participativas para poder identificar a manera de diagnóstico cuáles son aquellos elementos que podrían estarnos sirviendo a nosotros como justificación y como elementos base para el planteamiento del problema. Entonces ese diagnóstico participativo debe ser presentado dentro de también los otros elementos que hacen parte de la lectura de contexto, ¿no? Que son, por ejemplo,
ejemplo, los planes de desarrollo, tanto nacionales como departamentales, los planes estratégicos de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. En el caso de lo disciplinar, cómo está en el tema ambiental, cómo está el tema de desarrollo agropecuario, cómo está el concepto de que se quiera trabajar, por ejemplo, a nivel de química, a nivel de física. Claro, esos elementos tendrán que ir en la justificación, pero dentro de esos elementos también tendrá que ir el diagnóstico participativo, es decir, la comunidad, cómo se siente, cómo está, cómo es frente a ese problema que ha sido definido con ella. Entonces son los dos elementos. Simplemente estaríamos diciendo aquí que a esa tradicional forma, y digo tradicional no por despectivo, sino porque ha sido lo habitual en lo académico y método científico, que nosotros estamos permanentemente indicando a manera de justificación, traemos todas las leyes, traemos las normas, traemos lo que el estado del arte, el marco teórico, esos elementos, claro, no se trata de quitarlos, hay que dejarlos, pero además de eso deberán estar, además, ese diagnóstico participativo donde se está evidenciando cuál es el contexto de la comunidad frente a, cuáles son sus antecedentes frente a, cuáles son sus oportunidades frente a. Entonces, esos mismos aspectos son los que hay que sumarle al planteamiento del problema. Igualmente, tendremos que manejar el tema de la apuesta en términos metodológicos para poder identificar cuál es ese marco geográfico, cuál es ese marco de tiempo, donde nosotros estamos ya concretando el desarrollo de la metodología, el desarrollo del proyecto de investigación, y podríamos estar creando en la metodología una subsección que pudiera estarse denominando como lugar y alcance de estudio, de tal manera que ya sabremos in situ que ese elemento pues está claramente identificado y está claramente definido con la comunidad. Muy bien. También se dan algunas articulaciones con las cátedras y las líneas del sistema de servicio social UNADISTA, que nosotros pues ya lo hemos planteado en la presentación por parte del doctor Nelson, donde hay una apuesta institucional de empezar a reconocer y articular lo que trayectoriamente hemos venido definiendo en articulación igualmente con el currículo, lo que es el SISU. Desde allí hay unas líneas de acción, desde allí hay unas oportunidades que igualmente se vienen dando en articulación con los semilleros de investigación. Algunos semilleros a propósito de sus proyectos pues se articulan al SISU y esto permite ampliar un diagnóstico en el que está vinculada la comunidad. Entonces esos diagnósticos comunitarios o esos diagnósticos colectivos pues igualmente suman a la oportunidad de desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces esa es una opción que invitamos también a los diferentes investigadores a que conozcamos estas oportunidades que hay de articulación. Continuamos entonces con el componente metodológico o entre la productividad del proyecto, donde debe estar registrada algunas de las siguientes actividades, básicamente la descripción de los beneficios, y desde aquí estamos identificando nosotros estrategias de comunicación que favorezcan el diálogo reflexivo. Está también la definición de recolección y organización de la información, donde se están indicando aquellas actividades de investigación como son la observación, la indagación, la recolección de datos, análisis de información que deben realizarse de manera conjunta entre investigadores y comunidad. Igualmente aquí se dan las metodologías de intercambio de conocimiento científico. También se da lo que tiene que ver con la documentación, medición y evaluación de esa apuesta de socialización de desarrollo y de resultados del proyecto, y de esta manera poder perseguir ese fin que es generar el conocimiento en torno a procesos de apropiación social de conocimiento. Igualmente respecto a la gestión con otros actores locales y regionales, pues se deben igualmente presentar aquellos diferentes actores vinculados al proyecto, tanto aquellos que están básicamente organizados, las organizaciones, las asociaciones, que permita igualmente hacer visible o que recojan la voz de la comunidad y que permitan igualmente articularse a los proyectos. Por otro lado está la descripción de los beneficiarios y desde aquí pues está de especial interés el que podamos plantear con claridad cuáles son esas condiciones cualitativas y cuantitativas de los beneficiarios. En cuanto a lo cuantitativo, pues decir cuántos, tanto a nivel de directos como de indirectos, pero a nivel cualitativo es en qué se van a beneficiar, por decir algo, en cuanto a saberes, en cuanto a prácticas, en cuanto a mejora de una cadena de valor, en cuanto a fortalecimiento de alguna práctica social, dependiendo de los 4 tópicos que nosotros vimos anteriormente, pues igualmente la descripción del beneficio pues estaría articulado a
cualquiera de los que nosotros estemos identificando allí, y además estemos planteando si ese beneficio va a estar, cómo va a estar a corto, a mediano y a largo plazo. Ese largo plazo incluso se extiende hasta los 5 años, y cuando nosotros estamos garantizando esos 5 años, de alguna manera debemos ser coherentes entre lo que nosotros hemos planteado como estrategia de transferencia de conocimiento con aquello que nosotros hemos planteado, que qué es lo que le va a quedar in situ, y que en corto plazo, cómo quedan, a mediano plazo, qué estarán haciendo, y a largo plazo se estará evaluando si efectivamente al cabo de los 5 años aún la comunidad sigue adelantando esa práctica que se planteó como mejora o como resultado del proceso de apropiación social de conocimiento. Entonces, en esos elementos se observa lo que sería no solamente ¿cómo es que se llama? La transversalidad de lo que es la apuesta de apropiación social, sino realmente la transferencia como tal. Finalmente, en este punto está la definición del objetivo de desarrollo sostenible que aportará el desarrollo, al proyecto. Y en ese sentido, volvemos un poco con lo que hablábamos hace un momento respecto de los diagnósticos participativos. Y es que cuando nosotros estamos presentando la justificación del proyecto, donde nosotros presentamos igualmente los alcances teóricos, todo lo que es el estudio de contexto, todo lo que es el estudio, todos los avances que se han dado respecto de la temática, etcétera, ese estado del arte, a eso también se le debe sumar en cuanto a la normativa, en cuanto a las necesidades globales, en este caso aplicarían los objetivos de desarrollo sostenible, cuáles son los vigentes de acuerdo con el tipo de convocatoria que se está, y aquí hago pues una particularidad. Para el caso de la UNAD, en sus convocatorias, pues se ha definido que igualmente nosotros identificamos convocatoria tras convocatoria a cuál de los objetivos de desarrollo sostenible se estará apuntando determinada propuesta. Pero a nivel externo, porque este tipo de proyectos pues, esperamos afinarlos desde la universidad para que finalmente también participemos en convocatorias externas que permitan la asignación de recursos igualmente externos para el fortalecimiento y fomento de la investigación en la UNAD con proyección comunitaria. Estamos igualmente indicando con este punto que nosotros debemos también ser lectores no solamente de la comunidad, sino también de los términos de referencia de cada una de las convocatorias. Nos ha sucedido que cuando vamos a formular un proyecto, lo desarrollamos casi que automáticamente desde nuestro perfil profesional, desde nuestro relacionamiento con la alianza, con una universidad en particular o con una organización en particular, y de alguna manera ya tenemos previos elementos, previos acuerdos, pero cuando llegamos ante una convocatoria no recurrimos a la lectura que compromete los objetivos de la convocatoria, la descripción de la convocatoria, sino que de una vez nos vamos como que a los requisitos formales y nos olvidamos de esos elementos de fondo. Resulta que esos elementos de fondo puntúan bastante en una convocatoria y han sido motivos incluso de descalificación, no solamente a nivel de la UNAD, sino también a nivel de convocatorias externas. Entonces, cuando hablamos de la definición de objetivos de desarrollo sostenible que aporta el proyecto, es importante pues acotar como de una vez este elemento, ¿no? Y es que nosotros seamos muy juiciosos en temas de sacarle el tiempo a que leamos ese contexto de la convocatoria también, porque la convocatoria va a tener un objetivo específico por atender. De alguna manera, justamente son recursos que invierte el Estado a través del Sistema General de Regalías, por ejemplo, o una institución a propósito de algo que ellas particularmente quieren analizar. En el caso de la UNAD, en este momento estamos buscando cómo, pues, desde los proyectos de la UNAD, pues estamos aportando a los objetivos de desarrollo sostenible. A ese tipo de detalles también prestarles atención, porque ese va a ser el referente justamente de comunicación con la comunidad. Habrán comunidades que no le apuestan a determinados objetivos de convocatoria, entonces a veces buscamos cómo ajustarla, pero pues entonces, ojo, tenemos que ser muy prudentes en el tema del diálogo con la comunidad para que veamos si efectivamente ellas están dentro de la oportunidad, posibilidad de ajustarse o de realmente requerir o estar en la necesidad de esa convocatoria en particular, pues para que lo tengamos así presente. Se ocultó la presentación, compañero Nelson. Gracias. Muy bien, entonces, de manera resumida, en cuanto a la metodología para el desarrollo de productos de apropiación social de conocimiento, pues vamos a tener 11 puntos a tener en cuenta. Vale la nota que está al final, la menciono de una vez.
y es que si bien nosotros tenemos allí los 11 puntos, no significa que las debamos atender de manera secuencial y rigurosa. Pueden ir al principio, al final, dependiendo de cómo estemos nosotros en la interacción con la comunidad, dependiendo de cuáles son las necesidades de formalización de nuestro documento llamado propuesta de proyecto de investigación, y dependiendo también de cuál es esa apuesta de apropiación social que nosotros estamos identificando con la comunidad. Lo cierto es que los elementos que pueden estarse dando para que esa metodología en cuanto a investigación e inclusión social estén allí presentes en el proyecto y que esto debe ser transversal, pues están identificación de asuntos de interés de manera conjunta, como lo hemos indicado, jornadas de acuerdo, concertación y planeación. Estas jornadas deben estar descritas, por favor tengámoslo presente, deben estar descritas, no se necesita tampoco de páginas enteras narrando qué fue lo que se dio, cómo se dio, si era de mañana, si era tarde, no, sino que en concreto definir que a través de ciertos encuentros participativos, a través de talleres se logró la identificación, o a través de lluvia de ideas se logró la definición del problema que se concentró en 3 tópicos principales, los cuales fueron y al cual se llegó de manera puntual el siguiente. Algo así muy concreto en cuestión de 1 o 2 párrafos que evidencia justamente que se dieron estos elementos de acuerdos de concertación y planeación. Igualmente el diagnóstico participativo que está en conjunto con los acuerdos. Está la lectura de entorno para medición y seguimiento, la recolección y organización de información, la gestión de actores locales y regionales. Esta gestión con otros actores implica, claro está, el tema de las alianzas, el tema de los interinstitucionales, donde podamos estar articulando diferentes actores de la sociedad a propósito de un eje problemático que las concentra y que pudieran estarse articulando a través del proyecto. Está la presentación del producto y la sistematización del proceso, que como les decía, siempre va a ser un producto de todo este ejercicio que expresa pues como la ruta de trabajo que se adelantó y a qué resultado se logró llegar con esa interacción comunitaria. Continuamos, por favor. Y finalmente tenemos aquí que no es un proyecto de investigación más inclusión social. Es importante destacarlo porque justamente estos criterios que fueron identificados no solamente desde el modelo de ciencia, tecnología e innovación con su nueva apuesta de enfoque de apropiación social de conocimiento, sino también con la política pública de apropiación social de conocimiento, pero además también algunos documentos que vienen desde 2012, 2015 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde ellos venían ya identificando las diferentes tipologías de proyectos de investigación. Y aunque no lo habían definido con el enfoque de apropiación social de conocimiento, ya venían indicando cuáles eran aquellos aspectos que debían superar la investigación propiamente dicha a aquellos que tenían y debían estar como en la condición de articulación con la comunidad. Entonces, estos básicamente son 4, aquí me estaría faltando aquellos que promueven como la publicidad y el marketing de alguna entidad o comunidad en particular. Y están además el proyecto que no desarrolle de manera integral la metodología de apropiación social de conocimiento. Recordemos que este punto está concentrado en las anteriores que acabé de describir, como el tema de descripción de los beneficiarios, el tema de los diagnósticos colectivos, etc. Por otro lado están los proyectos que tengan como finalidad la dotación de equipos y tecnologías, incluidos los de TIC, o que no respondan a los objetivos de apropiación social de conocimiento e innovación. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que yo les decía en algún momento de la explicación. Si nuestro proyecto está en la gestión de recursos a propósito de una comunidad, pero que nuestra apropiación social solamente corresponde a entregarles unos computadores en una institución educativa, pero esa entrega de computadores a una institución educativa no comprometió en el proyecto de investigación una serie de desarrollos de didácticas, de reconocimiento de didácticas en contexto comunitario, que efectivamente lleve a que esas didácticas sean pertinentes a la comunidad educativa, que esas prácticas educativas, que esas estrategias didácticas realmente hayan sido permanentemente trabajadas con la comunidad a lo largo de un tiempo, y que de venir de esas estrategias pedagógicas se logra la consecución de unos computadores a las cuales se llega como la inmersión de los docentes para la
aplicación e implementación de esas estrategias didácticas con el uso de los computadores, entonces ahí sí se podría estar hablando de un proyecto de apropiación social de conocimiento, porque no es solamente la entrega de los computadores, sino que se dio todo un ejercicio de identificación de las estrategias, cuáles estarían a propósito de la interacción cotidiana de los docentes de esa comunidad con los estudiantes, y a partir de allí, bueno, cómo se implementa esa estrategia usando pues los computadores. Ahí sí entonces está superando ese punto de sola utilidad de un equipo que muy seguramente no va a lograr realmente la transferencia y usabilidad de los mismos, sino que los docentes por no saberlos manejar y los estudiantes por no tener quien se los enseñe a usar con términos didácticos, pues entonces no va a cumplir el objetivo la entrega de esos equipos. Por esa razón, este tipo de proyectos con finalidad de dotación de equipos no hacen parte de los procesos de apropiación social de conocimiento. Y los proyectos cuya finalidad sea el desarrollo de estudios diagnósticos, evaluaciones de impacto y capacitaciones tecnológicas. Porque en diferentes escenarios se ha logrado incluso la experiencia donde ya el ministerio, los actores que están dentro de ciencia, tecnología e innovación a nivel de alcaldías, a nivel de gobernaciones, están indicando que el énfasis debe ser transferencia de conocimiento. No debemos quedarnos en el diagnóstico, porque el diagnóstico que compromete el ir a la comunidad, recibir información de ellas, documentarlas, diagnosticarlas, y diagnosticadas se quedan, y la institución o los proyectos, los investigadores no vuelven a la comunidad sobre ni siquiera decirles qué pasó con esos diagnósticos, qué datos se recogieron. Pero además, si fuéramos a decirles, ustedes tienen esto, ustedes tienen eso, ustedes tienen eso, como aquellos resultados de los diagnósticos, pues eso realmente no beneficia o no aporta ni al mejor vivir, ni a la identificación de problemáticas, ni mucho menos a la solución de problemáticas si las hubiere en una comunidad en particular, porque de hecho un diagnóstico no llega hasta ese alcance. Entonces ese tipo de apuestas, evaluaciones de impacto, pues tampoco entran a formar parte de lo que sería apropiación social de conocimiento. Y es bien también decir que estas apuestas de investigación también pueden ser dadas a nivel institucional, ¿no? Es decir, que la UNAD a nivel de metacognición sea también como ese ejercicio de interacción que permita la formulación de proyectos para pues la mejora de algunas prácticas, de algunos procesos en cualquiera de los tópicos que nosotros estamos manejando, a propósito de ella misma como esa comunidad que busca mejoras, y como aquella comunidad que tiene o podría estar identificando algunas problemáticas. Es decir, realmente aplica para todo lo que es los actores de ciencia, tecnología e innovación. Vuelvo al principio, que es cuando el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación apuesta a que la ciencia no es solamente disciplinar, llamémoslo científica aplicada, sino que también recurre a los diferentes actores de la sociedad como aquella oportunidad para desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Continuamos. En este punto se han resumido aquellos productos que comprometen la apropiación social de conocimiento y divulgación pública de la ciencia. Estos productos son los que ya están definidos por el nuevo modelo de ciencia, tecnología e innovación, y que cuando nosotros vayamos a exponer los productos, además de los que se definan en las convocatorias, no tengamos siempre presente eso, pero además de los que define la convocatoria, están estos productos que son los que se reconocen por el modelo de ciencia, tecnología e innovación como de resultado de este tipo de proyectos, y que se reconocen entonces como productos de apropiación social. Por un lado están los procesos de apropiación social de conocimiento, por otro lado los de circulación de conocimiento especializado, por otro están la divulgación pública de la ciencia, los de producción bibliográfica, y en este punto, pues en el punto de apropiación social de conocimiento están las 4 tipologías que ya referenciamos. En cuanto a circulación de conocimiento especializado, es donde aparecen los eventos culturales y artísticos, los eventos científicos con componente de apropiación, los talleres de creación, nueva secuencia genética, red de conocimiento especializado, la edición de revista científica o libro de resultado de investigación a nivel de working paper, la consultoría científica, y es de tener en cuenta pues una invitación, y es que nosotros podamos reconocer cada uno de estos, en el caso de circulación de conocimiento especializado, que
además de ser un producto de investigación, puede estarnos dando ese producto a lo largo de una aplicación metodológica, no necesariamente al cierre del proyecto de investigación. Hay situaciones en las que se nos genera una dificultad para lograr el tema de ejecución de recursos, precisamente aquellos que están vinculados con este tipo de productos, por el hecho que el proyecto termina y comprometimos el producto o lo pensamos estrictamente hacia el cierre del proceso. Y resulta que, como podemos observar aquí, un evento cultural o artístico puede estar incluso en una fase media de proceso de transferencia de conocimiento, ¿no? No necesariamente es al final, porque los procesos de transferencia deben estar durante el desarrollo de la investigación, durante el desarrollo de la metodología, de tal manera que ese tipo de entrega de insumos, si se trata de entrega de insumos o de entrega de equipos, igualmente esté comprometiendo una serie de talleres, una serie de cursos, una serie de encuentros participativos que permita justamente la transferencia de conocimiento. Por lo tanto, en el momento en que estemos adelantando el ejercicio, revisemos de una vez cuáles son los criterios de evidencia o los criterios que evidencian la existencia del producto, de tal manera que yo de una vez los esté organizando de tal forma que los pueda yo compilar, consolidar como aquel producto que finalmente voy a entregar como resultado de apropiación social de conocimiento. Entonces, es importante que cuando estemos en el ejercicio de la formulación de la propuesta, igualmente tenga conocimiento de estos elementos. No, claro, yo comprendo que hay ciertas condiciones de tiempo que nos llevan a que estrictamente nos enfoquemos en el aspecto disciplinar y que de alguna manera nos volvamos muy reiterativos a la hora de formular nuestros proyectos, pero la idea es justamente asumir el reto, como lo decía mi compañero Nelson al principio, el reto es ampliar, generar nuevas alianzas que me permitan justamente ver todos estos referentes, todas estas oportunidades, todas estas posibilidades y en un mismo trayecto ir compilando los diferentes aspectos que comprometan, incluso en este caso los productos, de tal manera que sea muy eficiente en tema de recursos, en tema de tiempo, para lograr al cierre del proyecto pues diferentes aspectos o elementos que tengan en cuenta. Muy bien. Aquí tenemos entonces las referencias. No sé si al punto de lo que acabamos de, como pueden observar, están los documentos de la universidad, pero también están los documentos del Ministerio de Ciencia y Tecnología que han sido tomados en cuenta para dar la apuesta de los proyectos y los lineamientos de los proyectos de investigación e inclusión social de la UNAD, que a su vez consideramos nosotros se constituyen una oportunidad de escuela para que igualmente nosotros como investigadores, como grupos de investigación, nos fortalezcamos en esta tipología de proyectos y cada vez vayamos más robustos con nuestras propuestas y a nuestras comunidades para la formulación de los mismos ante convocatorias que permitan gestionar recursos para la comunidad. Entonces, hasta aquí la presentación. Ahorita pasamos a la rejilla. No sé si hay alguna pregunta. Sí, vamos a pasar a la plantilla. Doctora Marta, hemos estado pendientes y no hay preguntas en el chat. Hay algunos comentarios, pero preguntas no. Ah, perfecto. Veo un comentario del profe Héctor. Excelente reflexión. Cuidado con confundir práctica política revolucionaria con producción científica, van de paralelo, pero cada uno tiene su especificidad en todo caso y de un modo más productivo. ¿Cómo nos sacamos de encima la dominación imperial en su conjunto? Bueno, citando a Marcelo Colucci. Bueno, esa es una apuesta que ya define el investigador, el grupo de investigadores y los retos que significa esta ventana que se abre a propósito de la tipología de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Lo vemos nosotros como una oportunidad para gestionar recursos para las comunidades. Eso demanda aperturas de paradigma en manejo de la ciencia, apertura de paradigma respecto de reconocer a la comunidad como un actor más en la construcción de saberes, en el diálogo de saberes,
desde el diálogo de saberes, perdón, e identificar que el fin de la ciencia, o al menos como lo observamos todavía, pero que habría que superar también esa idea, la función del docente investigador no es ser como el que interviene, ¿no? Y el que sus procesos de intervención llegar a mejorar, porque sería tanto como desconocer a la comunidad de sus propias prácticas históricas, sino que más bien es con ellas poder identificar si efectivamente lo que yo leo como problema para la comunidad efectivamente es un problema. Y en ese sentido, pues ver cómo podemos consolidar en conjunto y en diálogo de saberes esas oportunidades, tanto para el investigador como para la comunidad misma, donde la comunidad es la que se sienta realmente respaldada y beneficiada. Hay una manito levantada. Aló, muy buenas tardes, días, perdón, ¿me escucha? Sí, muy buenos días, mi profe. Gracias, pues primero que todo celebro como esta iniciativa. Me parece que muy importante, muy interesante como la apuesta que está haciendo la UNAD. Creo que podemos empezar a hablar ahora sí de la posibilidad de crear impacto social desde la investigación. Y estoy de acuerdo pues con la inquietud que planteaba el profesor Luis Eduardo, en el sentido en que esto pues genera un nivel de responsabilidad mucho más alto en los investigadores, pero también eso era necesario, ¿no? De pronto la investigación como estaba concebida antes estaba cayendo mucho en la mercantilización de la investigación para poder publicar y tener más puntos y una serie de cosas que estaban dejando pues como al margen el sentido social y la responsabilidad social de la investigación. Bueno, de esto hay mucho que discutir, pero en principio me gusta mucho la propuesta, los felicito, pero sí me inquieta, digamos, algunos elementos de carácter operativo. En nuestra universidad no existe, digamos, espacio, no existe tiempo para que los docentes podamos trabajar en investigación si no estamos vinculados a un proyecto de investigación. ¿Esto significa qué? Significa que si uno quiere participar en una convocatoria, debe, pues en su tiempo libre, ir construyendo la propuesta para poder tener la lista cuando se abra la convocatoria. Adicional a eso, las convocatorias se publican muy sobre el tiempo. Entonces, no solamente, digamos, desde los enfoques epistemológicos y políticos del investigador, sino por la misma premura de la convocatoria, generalmente las propuestas son de escritorio, ¿sí? Desde un enfoque muy disciplinario. Poder llegar al planteamiento, digamos, a la participación en una convocatoria de estas, con un proyecto de las características que ustedes están nombrando, implicaría que los docentes interesados en desarrollar proyectos pudieran tener un tiempo previo de trabajo para poder ubicar una comunidad, empezar a conversar con ellos, o sea, todo el proceso de inmersión en la comunidad que es largo y que permita pues tener como un diagnóstico participativo y una caracterización de actores y de la comunidad en general y unas alianzas previas que pues no sé cómo las vamos a llevar a cabo, digamos, en la parte operativa, eso es lo que me preocupa. La otra cosa es que si bien usted decía que había, digamos, algunos recursos que pueden, a los que uno podría, digamos, acudir para poder hacer un buen planteamiento del problema como lo del SISU, eh, pues no sé en todos los programas, pero hay programas donde los estudiantes están adelantando el servicio social unavista en su tercera matrícula. Y yo he tenido la oportunidad de conocer los diagnósticos que ellos hacen y pues son diagnósticos, digamos, de cierta calidad para su nivel de formación en tercer semestre, pero que no son, digamos,
no tienen la rigurosidad, la profundidad y la integralidad que de pronto se requeriría para contar con ellos en la formulación de un proyecto de investigación. Entonces, todas estas cosas sueltas a mí me llevan a una cosa, digamos, desde la perspectiva desde la lógica de los sistemas, es si el SIGI está planteando, digamos, esta alternativa que para mí, pues es de un giro de 180 grados, cómo la universidad en su totalidad va a ser modificada, ¿cierto? En función justamente de que esta articulación de la investigación con la, digamos, con la parte de docencia y la parte de proyección y desarrollo social, realmente pueda llevarse a cabo, ¿cierto? Es decir, normalmente hablamos de todas las funciones sustantivas que en nuestra universidad son más allá de las que proponen el común de las universidades, con una lógica pertinente, por supuesto, pero no estamos hablando, por un lado, de la articulación entre esas distintas funciones sustantivas y sobre todo de la operacionalización, de cómo se puede llevar a cabo esa operacionalización ¿qué? De la articulación entre las distintas funciones sustantivas con los distintos mecanismos, dispositivos, recursos que cuenta cada área para su desarrollo interno, cada función para su desarrollo interno. Entonces, esa es un poco mi inquietud porque yo veo que, por ejemplo, para poder, en estas condiciones, para poder participar en la convocatoria de agosto, tendríamos que estar ya trabajando en ella para poder presentar todos esos requisitos o cumplir con esos requisitos que se están exigiendo para el planteamiento del problema y la justificación. Bueno, todo. Gracias, muy amable. A usted, profe, Profesor. por sus apreciaciones y por sus preguntas, porque nos aportan bastante. Bueno, Sí, Martica, yo profe Nelson. quiero hacer una reflexión al respecto. Perdón, reviso aquí el volumen. ¿Sí me estás escuchando bien? Sí, señor. doctor Nelson. Ah, ok, bueno, gracias. Todo el tiempo lo bajo y se me olvida. No, mi profe, muchas gracias por esa reflexión y esas preguntas. Pues bien lo dijimos desde el principio, es un planteamiento que estamos apenas empezando a estructurar, a pensar, a organizar. Y pues bien somos conscientes de la serie de dificultades y de vacíos que tenemos. De hecho, el profesor Luis Eduardo Reina lo comentaba hace un momento también, y es que, pues, digámoslo, es probable que no tengamos las políticas públicas suficientes sobre las cuales soportarnos para poder realizar todo este trabajo, toda esta labor, y empezando desde ahí, pues ya tendríamos una debilidad profunda de base, pues, para que esto sea exitoso. Por lo menos ya tenemos una política pública de apropiación social de la ciencia desde el ministerio, valioso, importante, pero ahora sí tenemos que pensarnos hacia adentro, ¿cierto? Institucionalmente, ¿cómo vamos a responder? Porque, profe, tiene toda la razón. La gran masa investigadora de la UNAD, pues, docentes ocasionales, con vinculación de 4 meses sí, o 2 no y 4 sí, pues yo no le puedo decir a la comunidad, espéreme 2 meses mientras me vuelven a contratar para seguir con el proyecto, ¿cierto? Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos que empezar a formular al interior de la institucionalidad para que podamos efectivamente osar, atrevernos y arriesgarnos a dar este paso porque tenemos un compromiso gigantesco con la sociedad, y si vamos a abordar la sociedad y no le vamos a cumplir, pues creo que es más el daño que hacemos o sea, no es suficiente la buena intención. Entonces, efectivamente, es una estructura, una macroestructura institucional sobre la cual debemos tener una propuesta muy clara y muy concreta. Gracias. Sigue, Martica. Muchas gracias, profe Nelson, por su aporte, y decirle también a la profe que por el zona centro boyacá no alcanzo a leer el nombre, me disculpa. Adriana. Expresarle profe Adriana, muchas gracias. Muchas gracias, profe Adriana. Expresarle lo siguiente, así como lo dice el profe Nelson y como lo expresaba hace un momento, en que nosotros como docentes pues también estamos en la oportunidad de
siendo actores de la universidad en la práctica de formulación de este tipo de proyectos y en la experiencia de lo que significa formularlos frente a la práctica docente que tenemos como una de las responsabilidades sustantivas al estar vinculados en la UNAD, pues demanda justamente lo que usted nos dice, los tiempos, y el que empecemos nosotros con esta ruta nos ha llevado a una serie de diálogos con la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria, nos ha llevado a que conversemos entre los diferentes líderes académicos, tanto de escuela como de zona, los líderes de investigación zonal, y aquellos investigadores que han dado los primeros pasos con el tema de esta tipología de proyectos, porque también hemos adelantado ese ejercicio para poder desde la experiencia, el cómo lo hicieron, qué retos asumieron, qué necesidades tuvieron, y de ese ejercicio también poder presentar propuestas que nos permitan lograr esa articulación que usted plantea, porque pues de entrada es necesario si queremos llegar justamente a alcanzar ese gran objetivo que es gestionar recursos para adelantar procesos de investigación más inclusión social donde debe estar, que es con la comunidad. Entonces, el tema de los tiempos es una constante, es algo que debemos encontrar como la ruta para poderla garantizar de alguna manera, y que esa garantía igualmente redunde en proyectos significativos de esta categoría, de esta tipología, y que a su vez los impactos pues no se dejen esperar, en el sentido que también estamos trabajando en la formulación de aquellos indicadores que sean pertinentes a esta tipología de proyectos, más allá de los productos que ellos nos pudieran estar dando, es, bueno, en respecto de esos impactos que en comunidad, cómo nosotros podríamos estar respondiendo a la universidad con unos indicadores que evidencien que esta es la ruta, que estamos haciendo un buen ejercicio, y que por lo tanto, pues lo que propongamos nosotros como ruta de trabajo, como una apuesta institucional que pudiera estar debatida, igualmente nos abra las oportunidades para que esta propuesta o esta apuesta de proyectos de inclusión social sean una constante en la universidad y se materialice esa en articulación que usted a bien pues plantea como pregunta, pero que en última se observa como una necesidad precisamente de esta apuesta de tipología. Entonces, de verdad, profe, muchas gracias por su comentario, porque lo observamos como algo que se recibe bien, pero que realmente requiere de unos análisis ya de fondo en cuanto a la operacionalización de la apuesta, además de la convocatoria que tiene esta convocatoria con esta tipología, con esta apuesta de perfil de proyectos, y bueno, desde allí empezar con la experiencia entre todos nosotros los que digamos sí, bueno, además, ¿qué necesito? Porque si de entrada me quedo en lo que usted define, mi profe, como ese ejercicio de investigación que se formula en escritorio, muy disciplinar, no por negar que ya ello demande bastante esfuerzo, sino que además se implicaría, bueno, ¿qué además hace falta? Pero para poder saber qué es lo que además hace falta, necesito yo como investigador también asumir el reto, y algo así como abrir trocha. Abrir trocha no es fácil, pero entonces en la práctica voy identificando que efectivamente qué es lo que hace falta, y eso que hace falta, identificándolo desde la experiencia, lo podré estar proponiendo al sistema, que sería como la ruta para fortalecer esta apuesta. Entonces, nuevamente, muchas gracias. En este momento voy a compartir la plantilla que está definida para esta jornada. Es una plantilla que concentra unos puntos básicos. Los criterios estarían referidos a que nosotros efectivamente evidenciemos la vinculación de la comunidad en la formulación de la propuesta, la delimitación y definición del problema respecto a la caracterización de los actores participantes, el marco de la política, porque eso hace parte del contexto, que no lo vayamos a dejar de lado por el hecho de considerar los diagnósticos participativos, pues no significa que se nos quede por fuera el marco de la política pública, que es un escenario de diálogo entre la política pública y las necesidades que nos arrojan los diagnósticos participativos, el planteamiento del problema,
la formulación del problema, que son elementos constitutivos de las anteriores plantillas que tuvieron que ver con la formulación de proyectos, y lo que tiene que ver con el componente metodológico. Básicamente nos centramos en estos elementos, no llegamos hasta el tema de la formulación de los productos, por lo que pues estamos como en el reconocimiento de la metodología como tal. Entonces, en la vinculación de la comunidad en la formulación de la propuesta, estamos hablando de la descripción de esas jornadas de acuerdos, de concentración, de planeación, en la que se dio el diseño del plan de trabajo. Entonces, que nosotros podamos plantear si efectivamente no, que habiéndose dado, nosotros describamos cómo se dio y qué ideas problema o ideas fuerzas surgieron a partir de esa interacción, entonces lo podamos decir para el reconocimiento de uno de los temas. En cuanto a la delimitación y definición del problema, entonces vamos a hablar de ese espacio marco-temporal y de esa composición de la comunidad, donde debemos especificar ese número de habitantes, la población flotante y la caracterización que comprometió la comunidad. Y en este ejercicio de diálogo ya pasar al marco de la política pública, donde nosotros podamos destacar respecto del problema, no solamente decir según el Plan Nacional de Desarrollo, sino específicamente casi que en esa lectura, ya sea literal o en esa lectura que nosotros podamos expresar en nuestras propias palabras, pues que comprometa estrictamente el análisis de contexto al que nos estamos refiriendo, el COMPES cuando aplique, los planes estratégicos en las diferentes áreas de conocimiento, hay planes estratégicos respecto de lo ambiental, hay planes estratégicos respecto del agronómico, hay planes estratégicos respecto del desarrollo de la economía. Entonces, desde esos planes estratégicos que son los que se definen desde el país, desde el planeación, pues cómo están pensando ellos, la comunidad, pero la comunidad efectivamente cómo se siente frente a ese plan, etcétera. Y los objetivos de desarrollo sostenible, como lo estábamos planteando, identificar a cuál de ellos estaría en diálogo también con las necesidades de la comunidad. Entonces, desde esta perspectiva, ir al diálogo con la comunidad y poder empezar como a delimitar ese problema. El planteamiento del problema, entonces, ¿por qué es un problema y por qué voy a hacer lo que voy a hacer? Que hace parte de los elementos que hacen parte de la formulación del proyecto, pero que acá lo traemos ya en el contexto de, listo, ya tengo aquí cómo se vinculó a la comunidad, qué elementos se pudo obtener desde la interacción con ellas, desde el conocimiento de lo que ellas son, de lo que ellas habitan, cuántos son, el alcance que nosotros vamos a lograr en interacción con la comunidad. En ese diálogo entre la comunidad, lo que ella es y lo que la política general está planteando, bueno, entonces ahora sí, ¿cuál va a ser el planteamiento del problema que yo tengo a partir de estos análisis? Miren que es un contraste interesante el que está convocado a adelantarse hasta llegar finalmente a la formulación del problema, donde la propuesta pues realmente está presentando una solución o un entendimiento y una comprensión de la misma, y efectivamente lo que yo estoy proponiendo como investigador, pero que ha sido el resultado de todo este ejercicio, realmente aporta o contribuye a esa pregunta o a esa descripción polémica que se planteó. Y finalmente en el componente metodológico, pues aquí estamos convocando como una estrategia que tengamos en cuenta, ¿no? Y es que ustedes también observaron el cómo plantear objetivos. En este caso se invita a que dentro del componente metodológico, como tiene que ver justamente el alcance para cada uno de los objetivos, tengamos presente un objetivo que comprometa esa transferencia de conocimiento, llamémosle real, califiquémosla como real. Es decir, que efectivamente a lo largo desde el planteamiento del problema, el desarrollo metodológico, llegue a un objetivo que me diga cómo se va a dar esa transferencia de conocimiento a la comunidad, cómo se va a documentar y cómo se va a divulgar ese proyecto de investigación que está promoviendo ese objeto de estudio. Entonces, en ese sentido, a lo largo del componente metodológico, de manera muy puntual, pues lo que voy a hacer es como una estructura, o voy a enumerar esas actividades que van desde la socialización inicial, a través de una metodología participativa, de los ejemplos posibles que uno puede consultar en las escuelas de campo para agricultores, que es una estrategia participativa. Otras nos las presentó el profe Nelson en su apartado, donde podamos estar diciendo que esa va a ser como una de las actividades que concentrarán esa transferencia de conocimiento. Otra podría ser
actividades de socialización de avances de investigación y participación, como por ejemplo a través de seminarios o a través de congresos, y finalmente pues partir también de lo que sería la descripción y definición del lugar y alcance de estudio, que podría ser en esa subsección denominada como se había planteado. Entonces, estos elementos harían parte de ese componente metodológico que nacería esta parte de componente metodológico de la lectura de comunidad. Es decir, si yo veo que es una comunidad muy visual, pues voy a atender otro tipo de actividades. Si yo veo que es una comunidad que sí es capaz de trabajar cooperativa, colaborativamente, pues el tema de los talleres va a ser una estrategia importante o válida. Si se trata de una comunidad de cafeteros, por ejemplo, en este caso se propuso escuela de campos para agricultores, porque es una estrategia que viene como muy acorde con la tipología o la caracterización de la comunidad en la que se pensó esta estrategia. Estoy pensando de un ejemplo de un proyecto que se tomó. Entonces, dependiendo de esta vinculación a la comunidad, de esta delimitación y caracterización, voy a observar entonces cuál va a ser esa estrategia participativa acorde con las características o condiciones de la comunidad. Entonces, esos elementos los tengo en cuenta, y miren que de alguna manera aquí se genera como esa transversalidad de conocimiento de comunidad, de diálogo con ella, para poder definir el planteamiento del problema, para poder definir al menos algunos elementos del componente metodológico, porque no vamos a negar todo lo que tiene que ver con lo disciplinar, que esos elementos pues están formando y siendo parte de las plantillas que tuvieron que ver con esa parte, el enfoque, si es cuantitativo, si es cualitativo, pero a esos elementos se le va a agregar el componente metodológico de inclusión social, que son los que en este momento tenemos como a aportar a lo que ya vienen ustedes trabajando en formulación de proyecto. Entonces, no sé si en este punto hay alguna pregunta o algún comentario que a bien pudiéramos nosotros estar teniendo en cuenta para fortalecer o robustecer la propuesta. Las preguntas, muy buenas tardes, las preguntas las pueden hacer levantando la mano. Si quieren, se les habilita micrófono o a través del chat. Hay una pregunta en el chat, doctora Marta. Nidia Rincón nos pregunta en el criterio cómo se debe estructurar. En el criterio, bueno, estamos aquí en la presentación de la plantilla, creo que dejé de compartir. Bueno, el criterio es el punto que nosotros hemos definido para poder tener en cuenta que se está atendiendo cada uno de ellos en los diferentes apartados de nuestra propuesta. Entonces, si yo voy a presentar la descripción la presento, en el caso de la vinculación de la comunidad en la formulación de la propuesta, la ubico en la justificación de nuestra propuesta de investigación. En ese espacio donde nosotros estamos presentando absolutamente todo lo que es el contexto en este caso sería el contexto de la comunidad en la que se está adelantando el ejercicio de propuesta o formulación de la investigación, que a su vez ha implicado un reconocimiento y una interacción con la comunidad. Entonces podríamos nosotros, luego de presentar el marco teórico, luego de presentar el estado del arte, luego de presentar todos estos elementos, podríamos incluso definirlo después del marco de la política, ya presentar el contexto de la comunidad, ya podríamos incluso colocarlo a manera de subtítulo, algo así como el contexto comunitario o el contexto y colocar el nombre de la comunidad en específico, y allí adelantar en unos 2 o 3 párrafos lo que se ha trabajado con la comunidad, cómo se ha interactuado, a través de qué estrategia se ha acercado a ella, cuáles fueron las problemáticas que se reconocieron. No se trata, como les decía yo, de agregar muchas páginas, sino que de manera muy concreta evidenciar que esta comunicación se dio, y en ese mismo espacio plantear
plantear el segundo punto, que es la delimitación y definición del problema respecto de la caracterización de la comunidad. Si bien no vamos a colocar aquí todas las cifras y todos los datos porque ellos irán en la parte de la metodología, sí describir entre sus cualidades o características más destacadas, dependiendo también del proceso que vamos a trabajar, ¿no? Si va a ser un proceso de interés social, pues que entonces aquí comprometa desde las condiciones y características de la comunidad ese interés social. Si lo que vamos a trabajar es un aporte o una transformación o un mejoramiento o un fomento a una cadena productiva, entonces igualmente referirlo desde aquí. Entonces, por eso es importante tener muy claro a cuál de esos 4 tipologías nosotros vamos a atender, porque eso será lo que justamente yo necesite robustecer en este punto que compromete delimitación y definición del problema respecto de la caracterización de la comunidad y que estaría en el mismo capítulo de vinculación a la comunidad definido así como contexto comunitario o contexto de la comunidad fulanita de tal, porque ella es la que voy a concentrar en ese momento mi referente de formulación en la parte de justificación del proyecto. No sé si con la respuesta que acabo de dar queda claro. Bueno, profe Leonel, usted está planteando que el proyecto que viene trabajando no es con comunidad. ¿Cómo se puede articular allí? Habría que revisar cuál es el proyecto que usted en este momento viene adelantando, porque si el corte está 100% disciplinar, es decir, por decir algo, ver la eficiencia del desgaste de la energía en determinado uso, determinada aplicación, no sé, se me ocurre así como muy rápidamente, pues en ese caso no habría manera de poder articular una comunidad en el ejercicio, a no ser que usted identificara alguna comunidad en la que estuviera como problema, ver cómo a través de un uso de una herramienta que ellos tengan, cómo generar mejor eficiencia de energía, por decirlo alguno, si el concepto fuera la energía. Pero entonces tendría que ver ya con una aplicación muy puntual, pero habría que ver cómo se pudiera estar observando esa problemática en alguna comunidad en particular, pero como le digo, que efectivamente la comunidad esté presentando esa necesidad. Si la problemática es estrictamente disciplinar porque viene de alguna serie de ejercicios que igualmente son disciplinares, pues no podría yo decirle vamos a forzar a que se pueda trabajar con comunidad. Es algo que habría que de entrada empezar a revisar para poder observar igualmente si sobre esa temática, sobre esa área de conocimiento que usted viene adelantando su proyecto, hubiera la oportunidad de empezar a conversar con la comunidad para que la comunidad observe hasta qué punto efectivamente ello pudiera representar una solución a una determinada problemática que ellos tienen. Pero ahí justamente compromete la apertura de la academia hacia la comunidad, porque la comunidad posiblemente tenga justamente la necesidad de lo que usted está planteando, pero pues en este momento usted no puede saberlo, ni la comunidad tampoco sabría quién está adelantando una solución al respecto. Ese es el tema de lo disciplinario y lo que convoca esta tipología de proyectos, y es que empecemos como a ver oportunidades, posibilidades de dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo, resultado de nuestro trabajo pues que en este momento no tiene vinculada comunidad, pero que en la medida que empezamos a acercarnos a ellas, muy posiblemente encontremos una oportunidad de transferencia y que ellos a su vez encuentren lo que estamos haciendo efectivamente una oportunidad de solución a sus situaciones, pero que eso solamente podrá verse es en la relación o interacción con ellas, porque de lo contrario, cuando yo la busco a la comunidad para llegar a aplicar algo que yo estoy haciendo, pues automáticamente estoy interviniendo sus procesos y el llamado es a que superemos la idea de intervención y más bien lleguemos a la cooperación con ellas. Es como lo que te puedo responder, profe Leonel, sería empezar a revisar qué es lo que exactamente vienes trabajando para ver qué oportunidad habría de dar a conocer los actuales desarrollos que han logrado para ver hasta qué punto en interacción con una comunidad se pudiera observar como una oportunidad de aporte a ella. Pero mientras sigas trabajándolo
desde la perspectiva disciplinar, pues no tendría que decir que no es posible como forzar esa articulación. Los que tienen en este momento una investigación de tipo disciplinar, no tendrían que diligenciar la rejilla por lo que les acabo de decir, porque sería forzar algo que no, pues que no es el objetivo, no es el propósito, porque estaríamos invitando justamente a la intervención y es lo que queremos superar. Para que se dé, profe Diana Cristina, el ejercicio de proyecto de inclusión social, habría que empezar por conversar sobre lo que usted viene adelantando o viene proponiendo con una comunidad en particular y ver hasta qué punto esta comunidad en diálogo con usted encuentra que eso que usted está adelantando les podría estar aportando a una situación de ellos. Simplemente sería, profe Nidia, sería solamente proyecto de investigación. Si tienes una oportunidad de interacción con la comunidad, solo bajo estas, digamos, requisitos o lineamientos que nos han permitido conocer la política de apropiación social del ministerio, solo sí ya podrías colocarle proyecto de investigación más IS. Mientras no tenga este ejercicio con la comunidad, entonces será proyecto de investigación. No se le quita ese gran valor que tiene lo que ustedes están adelantando. Ustedes están adelantando proyectos de investigación, que es lo que vienen trabajando en todo este proceso. Solo que cuando encuentran la oportunidad de interacción con la comunidad, automáticamente adquiere esa otra particularidad y es que ya estarían adelantándolo con enfoque de apropiación social y en ese caso ya se llamaría proyecto de investigación más IS, que es inclusión social. En ese caso sería, mis profes, entendiendo que hay rejilla para esta sesión, pero que ustedes no estarían en esa oportunidad de llevar a la inclusión social, entonces cargan la rejilla, pero colocan en el tema algo así como que no aplica, mi proyecto es disciplinar y se titula tal. Colocan el título de su proyecto indicando que se trata de un proyecto de investigación. Con ello estaremos evidenciando que se adelanta como el seguimiento de cumplimiento de todas esas actividades, solo que para esta especificidad de proyecto que estamos planteando el día de hoy, cuyo objetivo, además de aprovechar este escenario de capacitación que tiene el sistema de gestión de la investigación, de dar a conocer esta apuesta, pues el que ustedes en lo sucesivo de sus investigaciones puedan estar articulando ya los conocimientos, la trayectoria de investigación que tienen a esas oportunidades de interacción con la comunidad. Muchas gracias, profesora Nidia, a usted. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, profe Nidia, profe Irina, parece ser que no hay más preguntas. Profe Nelson, dejo aquí de compartir pantalla. Agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, por su interés, por los comentarios que nos dan, por las preguntas que la profe Adriana nos plantea, porque a partir de esta interacción y estaremos cada vez más aprovechando diferentes escenarios para darles a conocer los avances en materia de proyectos de investigación más inclusión social, que nos permitan fortalecerla como estrategia institucional, que a su vez implicará, como lo decía la profe Adriana, esos escenarios de interacción con las demás unidades que permitan realmente el fomento de esta tipología de proyectos y que en términos institucionales, una vez se observe ese fortalecimiento, pues muy de seguro cada vez más tendremos más investigadores con proyectos de investigación más inclusión social, que es la meta. Agradecerles nuevamente, un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.
Muchísimas gracias, profesora Martica. Igualmente, aunque ya se desconectó el profesor Nelson, un agradecimiento muy especial para ustedes los dos en la sesión de hoy como panelistas. Vemos que no hay más preguntas, sin embargo, queremos invitar a todos los compañeros para que diligencien la asistencia. Les estamos compartiendo el descargue de la rejilla, sin embargo, recordar que en el mensaje de la siguiente sesión, allí también va a estar la rejilla para los que tengan la posibilidad de diligenciarla en el proceso de evaluación, en el registro de evaluación del formulario de la sesión del día de hoy. Vamos a hacer unas preguntas sencillas que también hacen parte del ejercicio de participación de cada uno de ustedes y de acuerdo a los lineamientos que nos da la profesora Marta, pues queda simplemente a los que cumplan con las condiciones podrán subir la rejilla. Hasta este momento consideramos que damos por terminada la sesión del día de hoy, no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por su participación y en el transcurso de este fin de semana les haremos llegar a sus correos el paquete completo con todas las sesiones que se han realizado y los enlaces para que puedan hacer la evaluación y el descargue de las rejillas de todas las actividades. Recordemos que prácticamente todo este conjunto de acciones son las que van a permitir la certificación de todos nuestros docentes que han participado en las diferentes sesiones. Entonces, un agradecimiento muy especial para cada uno de ustedes por haber participado y haberse comprometido en esta sesión. Y recordarles que la próxima sesión se realizará el día 6 de mayo. Por el día de hoy, muchísimas gracias. Damos por terminada la sesión.